Hola almitas, hoy les quiero hablar de un tema que está muy de moda, que seguro la mayoría de ustedes han escuchado hablar, y es del despertar espiritual. Hemos visto, y aquí solo les voy a dar dos ejemplos, pero hay muchísimos más, de famosos, como por ejemplo el actor Jim Carrey, hablando de Hollywood, y el actor Andrés Parra, hablando un poco más de Latinoamérica. Estos dos actores tuvieron un cambio radical en su manera de ver la vida e incluso han dejado la actuación indefinidamente para dedicarse al encuentro con ellos mismos. ¿Sí? ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque ustedes van a encontrar mucho material de Andrés Parra, incluso conferencias muy interesantes que les recomiendo. Búsquenlas en YouTube, las van a encontrar, como para que después de ver esto ustedes puedan tener una mejor idea de cómo experimenta él este despertar. Porque tal vez él lo experimenta de diferentes formas, pero en el fondo es lo mismo de lo que pasa en un despertar espiritual. Les voy a contar brevemente de mi despertar. Lo tuve a raíz de la pandemia, como millones de despertares que hubo en esta época de la pandemia. Sí, y un poquito tiene que ver, ya entrándonos en temas astrológicos, de la famosa era de Acuario. Sí, las eras en astrología duran 2000 y un poquito más de años, así que estamos entrando ya en una diferente era. Y si calculamos, vemos que la era de Piscis, que es desde la que ya estamos saliendo, coincide con la llegada de Jesús. Así que ya sabemos lo que han pasado en estos últimos 2024 años. No voy a entrar en temas históricos ni en un análisis, es cuestión de dar un breve chequeo a la historia de estos últimos 2000 y piquito años para darnos cuenta de cómo se manejaba el mundo, para darnos cuenta de quién tenía el poder, para darnos cuenta de cómo fuimos educados. ¿Y por qué traigo a colación la era de Acuario? Porque en esta era se dice que las personas nos vamos a empezar a cuestionar más las cosas. Vamos a romper estructuras que por miles de años nos impusieron y desde las cuales nosotros construimos una vida bajo ciertos estándares, bajo ciertas normas sociales, ¿sí? Incluso leyes y muchas otras solo normas heredadas. Vemos la perspectiva desde una diferente ventana, por decirlo así, hoy en día. Por supuesto, hemos visto muchos cambios en los últimos, tal vez 20 años, en muchas cosas. Empezamos a poner nombres a las generaciones, que los millennials, que la generación X, que la generación Z, que la generación de cristal, y bueno, eso simplemente ya va a depender del juicio de cada persona. Pero esta era de Acuario justamente viene a derivar todo eso, los juicios, las perspectivas de las cuales nosotros veíamos el funcionamiento del mundo. Por eso es que hay muchos movimientos y muchas filosofías, y muchas herramientas que cada día van tomando más fuerza, ¿sí? Como el video anterior que hablamos del esoterismo y les expliqué de dónde viene la palabra. Y en general, el despertar espiritual, si bien va a ser diferente para cada persona, es algo que te mueve desde adentro. Como su palabra lo indica, despiertas. Haz de cuenta que estabas dormido por X tiempo y de pronto empiezas a abrir los ojos poquito a poquito, como me pasó a mí. Mi despertar fue muy sutil, mi alma fue muy sutil en mi despertar espiritual al principio. Luego les vuelvo a poner el ejemplo de que estás dormido. Entonces imagínate, estás dormido y empiezas a abrir los ojos poco a poco, a ver luz, a reconocer colores, a ver cosas que obviamente dormido no podías darte cuenta porque estabas inconsciente. Entonces el despertar viene de muchas maneras. El mío vino al principio, sí, muy suave, muy sutil, y luego pues ya pasé muchas pruebas que no les voy a contar ahorita en este video, pero que agradezco y me sirvieron para poder seguir en mi evolución espiritual.
Ahora hay personas que su despertar es brusco, entonces imagínate estar dormido por X cantidad de años y de pronto abrir los ojos y ver luz, simplemente vas a estar incómodo, te va a doler, vas a querer volver a cerrar los ojos. Pero adivinen qué, cuando despiertas ya no te puedes volver a dormir. Cuando un ciego ve, no puede volver a fingir que ya no ve nada. Y de eso se trata el despertar espiritual. Primero, de reconocer el poder que tienes tú, de absolutamente crear todo. Entonces salimos de un papel de víctimas, de culpar al gobierno, de culpar a la política, de culpar a los padres, de culpar a los hijos, de culpar al jefe, de culpar a todo el mundo. Aún no hay más culpables. Sí hay responsables y la única responsable de mi vida soy yo misma. Porque es tan fácil estar en estado de víctima, tan fácil decir, ay, es que a mí me pasó esto, me pasó lo otro, y hacerse chiquito y entregar el poder a las circunstancias y entregar el poder a personas. Y lo difícil es darte cuenta de que tú puedes salir de eso, de que tú puedes pedir ayuda, de que hay muchas opciones por las cuales tú puedes dejar de ser víctima a ser creador de tu propia vida. Sí, de dejar de ser el personaje secundario de tu vida a ser el personaje principal. Ahora yo sé que todo esto seguramente han escuchado en 1000 videos y están trillado, pero es así. Y cuando nosotros tomamos la responsabilidad de nuestras decisiones, de lo que pasa y pasó en nuestras vidas, que creo que eso es lo más difícil, podemos vivir y ver la vida de una perspectiva completamente diferente. Es como renacer, así se siente un despertar espiritual. Un renacer, un hacer consciente muchas cosas que siempre estuvieron ahí, pero simplemente estábamos ciegos para darnos cuenta. Y es un camino hermoso, es un camino retador. ¿Cuántas veces? Y aquí las personas que ya han tenido un despertar espiritual, porque podemos tener muchos despertares espirituales a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, prefería estar dormido porque es lo más cómodo? Estar en el sufrimiento, estar en el dolor, estar en la incomodidad, estar en lo estable, entre comillas, porque nada es estable. Estar en lo que no se mueve, en lo que no progresa. Es cómodo. Es cómodo, es la famosa zona de confort. El famoso dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces es cómodo pensar que todo depende de una gran fuerza que le llamas universo, Dios o lo que tú creas, que te manda pruebas y que es el que dirige tu vida porque es la voluntad de ese ser superior. Es como decirme que quedé sin trabajo porque es la voluntad de Dios o es la voluntad del universo. Es cómodo decir, no sé, perdí una relación con un amigo o con una pareja, sabiendo que tú también tienes responsabilidad en eso, pero porque Dios quiso, Dios sabrá por qué me lo quitó del camino. Es muy cómodo. Pero cuando te das cuenta que eres tú, él o la que realmente está haciendo tu vida, ¿sí? Estás haciendo tú tu vida, estás siendo responsable de todo lo que pasa en tu vida, incluso de lo que no te gusta. Y yo creo que eso es lo más difícil de darse cuenta en un despertar espiritual. Reconocer tu responsabilidad en aquellas situaciones que no te gustan y que te incomodan. Saber que tú también creaste eso en decisiones pasadas. Pero también saber que si tomas mejores decisiones, puedes cambiar la situación. Ya como decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, si quieres hacer lo mismo que has estado haciendo toda tu vida en tus 20, 30, 40, 50 y más años que lleves de vida, hazlo, porque eso también es lo hermoso, que tenemos libertad, tenemos libre albedrío. Si quieres seguir pensando igual, si quieres seguir pensando que la culpa es de los políticos, que la economía siempre va a estar mal, que
estamos rodeados de violencia, que todos los hombres o que todas las mujeres son iguales, que es difícil encontrar trabajo, pues eso es lo que va a pasar en tu vida, porque eso es lo que crees y eso es lo que creas. Y cuando despiertas espiritualmente te das cuenta de que tienes el poder de cambiarlo. Y no es fácil, no es para nada fácil. Todas las personas que han despertado espiritualmente buscan ayuda. Van a terapia, ya sea convencional, terapia holística, hacen constelaciones, se leen el tarot, acuden a la astrología. Muchas personas también que tal vez eran agnósticos o ateos, llevaban una vida de adicciones, despiertan espiritualmente, tal vez también a través de una religión. Y cada quien tiene su proceso. Y en la religión encuentran paz, encuentran, no sé, lo que estaban buscando. Lo importante es que se den cuenta de que ellos pueden crear esa vida, ser co-creadores con ese Dios, con ese universo, con lo que sea que crean. Tenemos el libre albedrío y cada quien vive su proceso, y lo importante, independientemente de lo que crean o no crean, es que sepan que son libres de crear y responsables de su vida, ¿sí? Esto es muy controversial porque hay personas que sí viven situaciones de victimismo, personas que están en medio de guerras, que no tienen el poder de decidir, porque no están ellos, no son los políticos ni las personas que deciden y les tocó estar en un territorio de guerra. Personas que han sufrido abusos de cualquier tipo, personas que han perdido seres queridos. Yo sé que es muy difícil asumir lo que les estoy diciendo porque, por supuesto, me van a decir, o sea, ni loca yo elegí esta experiencia o ni loco elegí esta experiencia, ¿ya? Pero por eso les digo que no es fácil y es un camino, sobre todo de sanación, ¿sí? De sanar todo aquello que nos ha hecho creer que somos víctimas. Porque sí, yo creo que todos en un momento hemos estado en una posición de víctima, pero lo importante es resignificar esa experiencia. Y aquí no voy a meter tampoco mucho en ese tema porque es algo muy, muy, muy complejo y muy delicado, pero simplemente saber que siempre hay opciones, que nosotros somos co-creadores con ese Dios, con esa conciencia universal, con ese universo, que vinimos a este mundo a ser felices, pese a todos los retos, pese a todos los errores que nosotros también cometemos, ¿sí? Pese a todo el daño que permitimos que alguien nos haga o que nosotros inconscientemente también lo hemos hecho a alguien. No hay nada definitivo. Lo único definitivo es que vinimos aquí para vivir a plenitud esta experiencia humana. Y eso no significa que no vayamos a tener días difíciles, eso no significa que no vayamos a tener que tomar decisiones difíciles, eso no significa que algún rato podamos estar bajos de energía física o emocional. No, porque somos humanos. Y al ser humanos necesariamente tenemos que experimentar la dualidad, la alegría, la tristeza. Si no, algún rato no hubiéramos estado tristes, ¿cómo sabríamos cuando estábamos alegres? Si algún rato no nos hubiéramos sentido solos, no sabríamos valorar el estar acompañados. Entonces, realmente es una experiencia que tenemos que vivir tanto en las sombras como en las luces. Y el despertar espiritual va de eso, va de hacer conciencia de muchas cosas, va de sanar, que es para valientes, porque no es nada sencillo tomar la decisión de sanar heridas de infancia, cualquier tipo de herida emocional. Y va de saber que somos responsables de todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí responsables de cómo reacciono, cómo acciono, mejor dicho, cómo acciono y cómo vivo esta experiencia. ¿Me quedo en el victimismo o me quedo en el empoderamiento?
Así que de manera muy general, de esto va el despertar. Para cada persona es diferente. Hay personas que tienen que pasar, entre comillas, desgracias en su vida para poder darse cuenta de lo que son capaces, para poder despertar y hacer conscientes creencias que solo te estaban limitando. Personas que van de a poquito, personas que tienen sueños que les cambia la vida, sueños entre comillas, porque en realidad son experiencias tan maravillosas que van lejos de ser sueños. Entonces, realmente les digo, es una experiencia que yo creo que todos o la mayoría de nosotros vamos a pasar en esta vida, en esta encarnación. Es algo también difícil de explicar en palabras, se los digo de verdad. Tal vez solo las personas que lo han vivido pueden entender un poquito más acerca de todo esto. Pero también les incito a que no tengan miedo. A veces cuando nuestra alma quiere despertar, nos da miedo y acallamos esa voz, acallamos nuestra intuición. Nos auto retiramos del poder que tenemos, de avanzar, de crear, de ser felices. Entonces no tengan miedo, porque es más difícil estar dormido. Es más doloroso permanecer en una zona donde estoy cómoda, pero estancada. Sí, es de una manera, se vive más en grises cuando estamos en plan víctima y en plan preferí vivir una vida un poco más, entre comillas, estable. Vuelvo y repito. Y cuando uno despierta es realmente una experiencia celestial. Cuando uno despierta va más allá de la mente, va más allá de las emociones, va más allá de nuestra realidad física. Y eso es lo que te sacude, lo que te mueve y te va llevando por un camino paso a paso. Es un camino de evolución y eso es lo lindo. Lo más lindo del despertar es que te das cuenta cuando viene alguna prueba, alguna situación difícil. Te das cuenta de que ya la ves desde otra perspectiva. Te das cuenta de que tienes más herramientas para enfrentar esta situación y que a veces se vive mucho más intenso, pero también es más corto el periodo de una noche oscura del alma o de una tormenta emocional que no sabemos ni para dónde a veces ir. Y como siempre digo, vuelvan a las bases de su despertar espiritual. ¿Sí? A veces tenemos tanta información y ya vamos viendo videos de todo esto y el algoritmo nos va entregando más información y más información. Pero cuando te sientas saturada de información, vuelve a las bases. Porque incluso las mismas bases las vas a ver de una manera diferente. Si tu base de tu despertar fue la Biblia, vuelve a la Biblia. Si tu base del despertar fue la astrología, vuelve a la astrología. Si tu base del despertar fue un libro, que fue el que te ayudó a abrir los ojos, vuelve a ese libro. Y vas a ver cómo poco a poco te vas a reconocer como una persona diferente, cuya esencia no ha cambiado porque todos somos únicos e irrepetibles, pero como que fueras una mejor versión de ti. Y eso les prometo que no tiene precio. Eso lo vale todo. Reconocer la luz, reconocer tu mejor versión y saber que a futuro todavía puede ser aún mejor, eso lo vale todo. Así que les invito a despertar, a que no tengan miedo si han sentido ese llamado, si han querido explorar nuevas herramientas, si han querido conocerse más ustedes mismos a través de cursos, de libros, de videos, de lo que sea. Síganlo haciendo, que va a llegar un momento, ustedes van a saber cuándo despertar. Nadie más lo puede saber. Sigan teniendo información, ¿sí? Y
sobre todo confíen en su intuición. La intuición es la voz del alma, la intuición viene del corazón, no viene de la mente, y el alma nunca se equivoca. Así que les incito a que sigan en este camino, a todas las almitas que ya han sentido, que han tenido su despertar espiritual, sigamos en este camino. Cuando tengan una noche oscura del alma, saber que va a pasar, que esta tormenta va a pasar, saber que no están solos, solas, saber que siempre pueden acudir a una herramienta y saber que estamos en la maravillosa era de Acuario, donde nos vamos a cuestionar, donde vamos a estar mucho más abiertos a todo lo que nos devuelva el poder a nosotros, no a nadie más.